El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a Artículo 18. Esta semana les presentamos un nuevo escándalo de corrupción transnacional que lamentablemente llega hasta Ecuador. Se trata del caso Leso, inicialmente presentado como caso INASA, una trama similar a la de Odebrecht, pero protagonizada por la empresa española Canal de Isabel II. El Ministerio Fiscal de ese país comenzó las investigaciones en el año 2016 y hasta el momento algunas autoridades del gobierno español han sido involucradas. Al igual que Odebrecht, las irregularidades se extendieron fuera de la frontera española, a varios países latinoamericanos. Y es precisamente en una investigación abierta en Colombia donde se descubre que Ecuador es uno de los países donde habrían ido a parar las coimas. Para exponer este caso, hemos invitado a la periodista Sara España. Sara actualmente se desempeña en el área de investigación política y especiales de Diario Expreso de Guayaquil y es corresponsal de Diario El País de España. Sara, muy buenas noches y bienvenida a Artículo 18. Buenas noches, Rafael. En el último año y medio hemos visto desfilar detenidos, informes e irregularidades en la obra pública ecuatoriana, sobre todo en el campo de la infraestructura. Lo que ha aterrizado ahora en Ecuador es otra trama de sobornos y de mala gestión de recursos públicos, pero esta vez relacionada con la gestión del agua. Canal de Isabel II tiene presencia en países como México, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador. En estos dos últimos está presente con el nombre de INASA. En Ecuador en concreto está presente como Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, es INASA Ecuador. Y además es accionista mayoritaria de Amagua. INASA Ecuador ha firmado contratos con la Secretaría Nacional del Agua, cuyas competencias las asumió la empresa pública del agua. Y además el 70% de las acciones de Amagua las maneja INASA a través del holding de AAA. Bien. El aviso llegó hace unos 15 días desde Colombia. La Superintendencia de Sociedades del país vecino multó a una de sus empresas por una trama de sobornos transnacional que ha salpicado a Ecuador. Había incurrido en la conducta de soborno transnacional contemplada en la Ley 1778 por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en el año 2016. Así se destapó una trama que en España y en Colombia lleva cocinándose desde abril del año pasado y que ha alcanzado a las más altas esferas de la política en España, donde está procesado un expresidente de Madrid. La investigación en el extranjero menciona sobreprecios, pago de sobornos, contratos ficticios y desvío de fondos hacia paraísos fiscales entre empresarios y políticos. El aviso de Colombia generó varias reacciones en Ecuador, porque la empresa colombiana tiene una filial en el país que se llama INASA Ecuador y que está relacionada con dos entidades públicas. Por un lado, desde 2012, cuando se abrió la filial, se han firmado al menos 4 contratos con la antigua Secretaría Nacional del Agua, en la época en la que estaba dirigida por Walter Solís, que tiene varios frentes abiertos con la justicia ecuatoriana, uno de ellos por el caso de Brecht, y que está prófugo. Se trata de contratos en los que la empresa investigada se encargaba de elaborar los estudios para varios multipropósitos, entre ellos los de Coaque y Jama o las obras para el control de inundaciones de Milagro. Al surgir la información sobre los contratos con Senagua, el exsecretario nacional Alexis Sánchez, que estaba al frente de la institución cuando, según las autoridades colombianas, se pagaron los sobornos en Ecuador, despejó la acusación y la apuntó hacia Amagua. De ninguna manera conozco ningún otro tipo de cualquier irregularidad y más bien lo que oriento a la opinión pública es de que se fijen los años a los que se hace referencia, 2016-2017. INASA es la encargada justamente con su socio de lo que es el manejo de algunos servicios de agua potable como San Borondón y La Puntilla. En esos años, eso es lo que deberían revisar también. Y ahí es donde surgió la segunda reacción al caso, cuando los medios publicaron que Amagua,
la entidad que provee agua potable a San Borondón y a La Aurora en Guayaquil, es propiedad de forma indirecta de la empresa colombiana que pagó los sobornos en Ecuador, la institución salió a aclarar la relación. Amagua es propiedad de una de las compañías que forman parte del holding colombiano conformado a partir de INASA. Es AAA Ecuador, que posee el 70% de las acciones de Amagua, y AAA, a su vez, tiene como accionistas a INASA y al canal Extensia. El canal Extensia es la rama latinoamericana del canal de Isabel II madrileño, donde se origina toda la trama de irregularidades. La tercera reacción fue de INASA y del propio canal de Isabel II. Emiten un comunicado tras conocerse la multa de las autoridades colombianas. Por un lado, anuncian que interpondrán un recurso de reposición contra la sanción de $1,5 millones. Pero en el mismo documento admiten que sí hubo comportamientos contrarios a la ética de la empresa. En el comunicado del grupo INASA no se precisan cuáles son esas irregularidades, ni confirman si se trata de los sobornos de los que habla la Superintendencia de Sociedades de Colombia, pero se justifican en que quienes cometieron esos actos son exempleados que ya han sido apartados de la compañía. Tampoco menciona quiénes son esos extrabajadores que vulneraron las normas internas para tejer la presunta trama de corrupción que ahora salpica a Ecuador y que procede de Colombia y de España. La investigación acaba de caer en Ecuador a través de una multa en Colombia, igual que ocurrió con el caso de Brecht, cuando Estados Unidos, Suiza y Brasil redujeron la sanción económica a la constructora brasileña después de que ésta detallara el pago de sobornos en cada país y donde también apareció Ecuador. Este nuevo caso relacionado con el agua lleva en investigación desde abril del año pasado y ya suma hasta 60 procesados en varios países. La red tenía vinculadas a 25 empresas en Latinoamérica, en Brasil, en República Dominicana, en Uruguay, en Colombia, en Panamá, en México, en Perú y en Venezuela. El primer indicio sobre la estructura de corrupción internacional surgió hace unos años, pero aún no se sabía a qué correspondía. Se trata de un vídeo en el que aparece un alto mando del gobierno madrileño, Ignacio González. Está en Cartagena de Indias, en Colombia, era 2008, y llevaba entre sus manos una bolsa de basura negra en la que, según se dijo en su día, cargaba dinero en efectivo, producto de operaciones no declaradas al fisco. Cuando apareció este vídeo en los medios españoles, nada se sabía de las operaciones del canal de Isabel II ni de su extensión por Latinoamérica. Pero este punto es importante porque dio nombre al caso que desveló toda la trama. Se llama Caso Lezo, en referencia al almirante español Blas de Lezo, que protegió a Cartagena de Indias en 1742 de la invasión inglesa. En Colombia se llama Caso Acordeón y en Brasil Operación Ignatius, por el presidente de Madrid implicado. Las tres investigaciones proceden de la misma raíz, el canal de Isabel II. El canal es la empresa de agua potable de Madrid y es pública. Lo que se indaga en España es por qué una empresa pública tan grande decide en 2001 expandirse por Latinoamérica comprando empresas privadas y negociando como si fuera capital privado en proyectos que iban más allá de la gestión del agua, como asesoría tributaria o construcción. En concreto, la justicia española investiga una operación que dio origen a toda la trama, y es la compra de la colombiana INASA. El canal de Isabel II, a través de una ramificación en la región llamada Canal Extensia, compra a la empresa colombiana, y lo hace por $73 millones. Esto incluía, entre otras, a Amagua de San Borondón. Sin embargo, su valor en el mercado era 8 veces menor. En el porqué de esa gran diferencia de precio es donde están escarbando las autoridades españolas en colaboración con las colombianas. Por este caso se ha firmado un convenio de colaboración entre Colombia, España y Brasil para acelerar todo lo que tenga que ver con la investigación, la incautación de bienes, la detención de sospechosos y cualquier otro aspecto entre fiscalías y jueces de los tres países. Las dos vías de expansión que se investigan van por la compra de empresas por encima de su valor real y el pago de sobornos para ganar contratos de obras públicas. Uno de los personajes principales en esa operación es Edmundo Rodríguez Sobrino, que era mano derecha del presidente madrileño en la región y el gerente de INASA en Latinoamérica. Es uno de los principales procesados. Estuvo en prisión, pero salió con fianza tras decidirse a colaborar con la justicia. Entregó casi $3 millones cobrados en comisiones y dio información fundamental para entender la trama.
encontrar parte del dinero de los sobornos y conectar todos los puntos. Así se alcanzó a las altas esferas políticas. Edmundo Rodríguez Sobrino también dejó su huella en Ecuador. Consta como exapoderado de Amagua en el registro que tiene la Superintendencia de Compañías Ecuatoriana sobre los administradores salientes de la empresa de agua de San Borondón. También negoció con Senagua para la firma de contratos. Sin embargo, desde la alcaldía de San Borondón, el asesor legal Iván Orlando asegura que no hay ningún vínculo entre Amagua y la trama, y que el rol que tuvo esta persona en Amagua fue tan solo como parte del directorio, es decir, como accionista de la empresa que a su vez es propietaria de Amagua. No tomaba ninguna decisión, asegura. Conozco de esta hoja que es una página un poco didáctica de la Superintendencia de Compañía como para elevar un catastro societario, pero que no refleja la veracidad de los estatutos de cada empresa. Es importante resaltar que estos señores que usted nombró nunca han sido administradores de Amagua. Ellos, si en algún momento llegaron a Amagua, fue en calidad de empleados de INASA de Colombia y en su condición de representante del accionista, exclusivamente para eso. En los estatutos se habla de que son estas personas, por el rango y por lo que tendrían y por lo que tienen que intervenir en estas sesiones de directorio, tienen un rango de vicepresidente, pero sin ninguna facultad más allá de ser un director, nada más. Ellos aquí nunca han sido administradores de Amagua. Entonces, ese dato que lo saben poner en esta hoja de didáctica, más bien es por espacio, calculo yo, que no ponen toda la realidad societaria. La realidad societaria está en los estatutos de la empresa. Así es que para las autoridades de San Borondón se considera como un error la mención que hace la superintendencia a Edmundo Rodríguez Sobrino como exapoderado de Amagua. Y lo mismo cuando se trata de otro de los principales implicados en la trama, Diego García Arias, que fue detenido en Colombia en agosto del año pasado y que ya colabora con las autoridades. Él aparece en los registros como exapoderado de la gestora de agua de San Borondón en 2016. Aunque ese es el mismo año en que Colombia asegura que se pagaron sobornos en Ecuador, el asesor legal de la alcaldía asegura que en Amagua no se dio ninguna irregularidad. Él más bien apunta la investigación hacia los contratos que tuvo INASA con el gobierno central. La relación nuestra es que somos aportantes al capital de Amagua como municipio de San Borondón. ¿Y qué es lo que hace Amagua a su vez? Amagua es una operadora de un servicio básico. Su mayor contratación es con los usuarios de los medidores de servicio de agua potable, que los tiene en La Puntilla, que pertenece a la cabecera cantonal de San Borondón, y en la parroquia La Aurora, que pertenece al cantón Daule. O sea, estamos hablando de unos 50.000 contratos de medidores, de instalación de medidores de agua. Eso es todo. No hay ahí ninguna incidencia. Es que es importante resaltar que son los contratos que hacen con Senagua los que son materia de la investigación que están haciendo. Y esos contratos se llaman en Milagro, Jama y Cuaque. Entonces, y esos contratos nacen desde el año 2014 hasta finales del 2017. Es ahí donde está la participación de estas personas, y seguramente pues ahí es donde deben de buscar explicaciones o pruebas si es que las hubiere. El rol de Diego García Arias en el desarrollo de la trama internacional es tan central como el de Edmundo Rodríguez. En una llamada telefónica interceptada por la policía a Edmundo Rodríguez, este le cuenta a una mujer, directiva de la compañía, que Diego García se encargaba de hacer los pagos a las campañas de presidentes y de alcaldes en los países de la región. Ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes. Estoy harto de decirle a Diego y a todo el mundo que la única manera de cerrar la historia para siempre es con la venta. Es la venta, es la venta. Olvidarnos de todo. Con eso, la empresa se beneficiaba de contratos. Y eso es lo que están investigando en Colombia. El país vecino reclama a INASA por un perjuicio de 80 millones, tras darse cuenta de que la empresa había firmado un contrato ficticio de asesoría con INASA, que lleva vigente casi 2 décadas y en el que el 4,5% se desviaba en comisiones para Edmundo Rodríguez.
Este, a su vez, los repartía a los representantes del canal de Isabel II en España. El dinero lo movían en efectivo dentro del país, pero las comisiones se dirigían a sus beneficiarios finales a través de empresas pantalla y testaferros en Panamá, y también con transferencias a paraísos fiscales. Edmundo Rodríguez, de hecho, tiene 3 empresas en Hong Kong, constituidas por el despacho Mossack Fonseca, y aparece en los Panama Papers. También Diego García Arias dejó su rúbrica en Ecuador. En un primer memorándum de entendimiento, firmado en 2012 por Senagua e INASA, que entonces estaba recién constituida, la filial ecuatoriana de la compañía colombiana delegaba a Diego García Arias como representante para las negociaciones. La filial de INASA en Ecuador tenía activos por casi 12 millones de dólares en 2015 y unos ingresos de casi 3 millones de dólares, según las cifras reportadas a la autoridad societaria. Además, sigue siendo parte de la red que aún mantiene el canal de Isabel II en la región, pese a que inició un proceso de venta de las empresas cuando saltó el caso. Todas las compañías facturan 300 millones de dólares al año y dan trabajo a casi 4.000 personas. El mismo Diego García Arias aparece también en los contratos firmados por Senagua entre 2012 y 2014. Su firma cierra la negociación y está acompañada por la del exsecretario Walter Solís. Está en todos los documentos con los que se contratan estudios de infraestructura para 3 multipropósitos, en Manabí y en El Oro. Se trata de los de Jama, Coaque y Tahuín. Además, se encargó de los estudios para el control de inundaciones y riego de Milagro, en el Guayas. Los 4 contratos de consultoría se adjudicaron por casi 21 millones de dólares. Se firmaron con la Secretaría Nacional de Agua, pero ahora la empresa pública del agua, que asumió sus competencias, ha iniciado un proceso de fiscalización de los 4 proyectos y ha ofrecido aportar la información disponible a la Contraloría o, en su caso, a la Fiscalía. Artículo 18 solicitó una entrevista a Henry Cáceres, gerente de la empresa pública del agua, pero desde el Departamento de Comunicación de la entidad nos notificaron que tras un par de entrevistas con otros medios, habían decidido no hacer más referencias al respecto, sino a través de un comunicado oficial que dice lo siguiente: estamos revisando los procesos que se mantienen con la empresa INASA, cuyo rol es el de realizar estudios de impacto de 4 sistemas hídricos: Milagro, Jama, Coaque y multipropósito Tahuín. La empresa pública del agua informa que hasta la presente fecha no ha recibido notificación oficial de ningún organismo de control de Ecuador o Colombia. Sin embargo, las áreas correspondientes de la institución realizan la revisión de los procesos mantenidos con INASA en todas sus etapas: precontractual, contractual, ejecución, evaluación y fiscalización, a fin de colaborar con las instancias correspondientes de requerir información de nuestra parte. Este caso demuestra lo limitado que han resultado los sistemas de control en Ecuador, pues otra vez nos hemos enterado de una trama de corrupción por la intervención de otros países. Hasta aquí el informe, Rafael. Bien, lo curioso de este caso es que hasta ahora ninguna autoridad ecuatoriana ha intervenido oficialmente. Han sido detenidos 2 altos funcionarios extranjeros en Colombia y han confesado dar coimas y financiar campañas en la región. Lo mínimo que debe hacer la Fiscalía es solicitar esas y cualquier delación en la que pudiera suponerse que funcionarios ecuatorianos han recibido soborno. ¿Qué esperan? Le quiero agradecer muchísimo a Sara España por su colaboración. Y eso ha sido todo, mis queridos amigos, por esta noche. Los espero la próxima semana aquí en Artículo 18.